Este evangelio de San Mateo es el mismo que San Marcos también describe esta escena con más detalles que San Mateo. San Marcos muestra como esos cuatro hombres llevando al paralítico, que era un paralítico de nacimiento, y que querían entrar en la casa donde estaba Jesús, y como estaba lleno de gente y nadie les daba paso, ellos fueron por una escalera externa a la casa que llegaba hasta la azotea. Monseñor John Clark, comentando esto, él decía que las muchas casas en Jerusalén tenían o Cafarnaúm, creo que Cafarnaúm es la ciudad donde se da este evangelio, tenían como unos tejados, tenían como unas azoteas en que las personas, sobre todo en las noches de verano, solían quedarse allí para conversar, comer, etcétera, para refrescarse un poco del verano, de esos territorios. Y entonces allí ellos, que tenían mucha fe, abrieron un agujero, calcularon dónde estaba Jesús y hicieron pasar con cuerdas al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Entonces esa escena la describe más San Marcos. San Mateo aquí es más simple, más sintético. Y por eso Jesús dice, al ver la fe de esos hombres, porque de hecho hay que tener mucha fe para quebrar el techo de la casa, pasar el paralítico por la azotea y llegar a Jesús así, de esa forma, ¿no? Pasando por encima de todos. Imagínense el polvo que caían sobre toda la gente. Pero bueno, ellos tenían fe y el paralítico también tenía fe. Y Monseñor John Clark comenta eso como la fe vivida en conjunto, vivida en un grupo, tiene un poder ante Dios enorme, más que la fe de uno, que también de uno solo. Pero la fe, cuando se une toda una comunidad, se une toda una familia para rezar pidiendo tal o cual gracia, pidiendo tal cual a un auxilio que necesitan, eso tiene un poder. Lo mismo la oración en conjunto, el rosario en conjunto, es una cosa que ante Dios tiene un poder de impetración, o sea, de pedido, de solicitud, de amor, etcétera, ante Jesús, enorme. Y por eso acá Jesús dice, al ver la fe de esos hombres, Él dice, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Acá Monseñor John Clark se pone con un problema, diciendo, ¿por qué Jesús dice eso y no lo cura de entrada? Porque lo que para los hombres querían era la cura. Y Jesús dice, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Entonces, Monseñor John dice que el paralítico seguramente tenía pecados. Y al ver la integridad de Jesús, la santidad de Jesús, la divinidad de Jesús, tuvo un éxtasis con Jesús y vio toda la miseria de sus faltas. Y ahí por eso Jesús de entrada lo primero que le dice, le perdona los pecados, porque vio ese arrepentimiento y ese perdón en el rostro del paralítico. Y bueno, Jesús leía los pensamientos y enseguida, evidentemente, todo el mundo estaría esperando si haría el milagro con el paralítico. Pero allí los fariseos, los escribas que estaban allí, enseguida empezaron a criticar y diciendo,
pero ¿cómo? Este hombre blasfema porque el único que puede perdonar los pecados es Dios, según las Escrituras. Y bueno, Jesús estaba manifestando su divinidad, que Él era Dios. Y ahí todavía Jesús continúa así, para probar que tiene el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico: levántate y anda. En un primer momento es fácil decir tus pecados son perdonados, porque nadie puede probar si son perdonados o no. El único que puede saber es nuestro Señor Jesucristo. Y para probar ante la gente, ante los humanos que estaban allí, que el perdón había sido hecho, le da hace el milagro palpable, físico, material, para que todos crean y que todos vean. Y por eso el paralítico le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Es más importante la cura del alma que la cura del cuerpo, porque el cuerpo, como sabemos, algún día muere y va a quedar hecho polvo. En cambio, el alma pasa a la eternidad y pasa al juicio, y de ese juicio se abren dos caminos: el cielo o el infierno. Y por lo tanto es más importante ese poder, ese perdón que Jesús le da al paralítico para que él salve su alma, todavía más importante que salvar el cuerpo. Y esa es muy alentador para todos nosotros, porque dice, la multitud glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Bueno, ese poder Jesús lo transfiere, lo transmite a los apóstoles, y los apóstoles, se transmite a partir de los apóstoles para la iglesia entera, a través de los sacerdotes. Entonces, es muy importante el sacramento de la confesión, en el cual el sacerdote, actuando en persona Christi, perdona los pecados, que es nuestro Señor Jesucristo que los perdona, no es el sacerdote. Por eso el sacerdote dice: yo te absuelvo, no dice Jesús te absuelve. Yo te absuelvo, porque en ese momento Jesús toma la laringe, toma la persona del sacerdote, y allí es Jesús el que está perdonando. Y vemos también en la primera lectura cómo el profeta Amós es íntegro y es serio en el mandato que Dios le da. Dios le da el mandato de profetizar un castigo para Israel por los pecados que estaba cometiendo, y que vayan a ser deportados a otro país, van a ser pasados a la espada, el rey va a morir. Y a pesar de que el rey manda a una persona para amenazar a Amós y que se calle, etc., el otro sigue diciendo: esto me lo mandó Dios, yo no soy profeta, yo soy pastor, yo soy pastor de ovejas, cultivador de sicómoros. Dice: esto lo hago porque Dios me lo mandó. Y ahí vemos esa integridad del profeta Amós, que no tiene respeto humano en anunciar la palabra de Dios contra viento y marea, y contra los criterios errados de los que estaban al frente del pueblo de Israel. Bueno, hoy estas lecturas coinciden con la fecha del 30 de junio, que es el día en que la Iglesia conmemora esos primeros mártires de Roma, que fue por los años 60, en que Nerón incendió la ciudad de Roma y que acusó
a los cristianos de haber hecho el incendio. Y como los paganos, el Senado pagano, el Senado de Roma, acusaba continuamente a los cristianos de todo tipo de calamidades que pasaban en Roma, porque los cristianos no seguían los dioses paganos, entonces se desató la persecución contra ellos y fueron más de 900 cristianos que, sobre todo en el mes de julio del año 60 o 62 de la era cristiana, fueron martirizados y algunos fueron rodeados, embadurnados con una especie de alquitrán que llamaban brea, y se les prendió fuego y fueron atados a columnas, y con eso fueron iluminando la ciudad de Roma. Y también otros fueron tirados a las fieras en el circo romano, y allí fueron devorados por las fieras. Familias con los hijos también fueron devorados por las fieras. Eso lo cuenta Tácito, el historiador romano, en el libro de él, los Anales. O sea, las fuentes son paganas de este martirio de los primeros cristianos. Y entonces vemos cómo ellos fueron íntegros en la fe, prefirieron morir antes que pecar, lo mismo que hizo el profeta Amós en la primera lectura. Entonces pidamos a la Santísima Virgen en este día de hoy, primero de aumentar en la fe. Esa fe también sea compartida y sea unida a otros para el pedido o el deseo o el agradecimiento que queremos hacer a Jesús. Y también para tener esa integridad en la fe, desear la muerte antes que pecar, y que así dar ejemplo de integridad en la fe, y integridad para los otros, para que también los otros sigan el camino de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen esta gracia de la fe y de la integridad en la fe. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.